otra vez una alegría estar aquí compartiendo de la palabra, compartiendo de lo que las Escrituras dicen. Sigo sintiéndome privilegiado de poder hablar del Señor, de poder hablar de su palabra. Y pues gracias por esta oportunidad de participar en estas enseñanzas que estamos teniendo sobre lo que es la carta de Pablo a los Colosenses, específicamente de este capítulo 3. Yo no soy mucho de poner títulos en las predicaciones o en las enseñanzas, pero en esta ocasión creo que puede aplicar mucho y dando seguimiento también a lo que la semana pasada Oscar aquí nos hizo el favor de compartir. Quise titular la enseñanza del día de hoy: desvistiéndome del yo para vestirme de Cristo. ¿Sí? Ahorita vamos a ver el porqué de este título. Y bueno, en predicaciones anteriores de lo que es el capítulo 3 de Colosenses, desde lo que nos ha compartido Rafa, el tocayo, Oscar y todos los que han estado compartiendo respecto al capítulo 3 de Colosenses, bueno, hemos tenido cosas muy interesantes. Primero, nos han mostrado, como la palabra dice, que nosotros debemos de poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Viene el versículo 2 del capítulo 3. Después dice, hacer morir lo terrenal y vestirnos como escogidos de Dios. También nos hablaron sobre la vida antigua y en una nueva vida, los versículos 9 y 10. En otras palabras, entender que hemos pasado de ser hijos de desobediencia, como dice la palabra, a ser hijos de Dios. Y entender que buscar las cosas de la carne ya no nos corresponden a nosotros como creyentes, porque ahora, ¿sí?, somos o estamos, ¿sí?, en Cristo. Vamos a dar gracias por este tiempo, si me acompañan. Padre Santo, te agradecemos tanto que podamos en este tiempo, Señor, abrir tu palabra, aprender de ti, Señor. Te rogamos que tu Espíritu toque nuestros corazones, Señor, y que nos permita aprender lo que hoy tienes dispuesto para nosotros. Gracias por esta gran oportunidad de poder hablar de ti, Señor. Y el tiempo y esta enseñanza está en tus manos, Señor. Que sea tu Espíritu el que hable en este momento, y gracias por todo este tiempo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quisiera preguntarles si alguno de ustedes conoce alguna historia de alguien donde se vea claramente un antes y un después. Alguien que tenía una vida complicada o una vida tremenda, o que tenía ciertos actos o hacía ciertas cosas y que de repente conoce a Cristo y ahora se ve a una persona con una nueva vida. Yo creo que todos conocen. A ver, uno. ¿Cuál, Josué? ¿Cuál de todos los Santiagos? Bueno, ok. En este caso, yo creo que todos podemos conocer a un amigo, a un familiar, ¿sí? Incluso, a lo mejor vale la pena comentarlo. Si nosotros ponemos una fotografía de cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo 2, 3, 4 semanas antes de llegar a Cristo, y podemos poner una foto actual, a lo mejor nos vamos a ver más viejitos y con más canas, pero si ponemos esa foto actual o nos vemos al espejo, seguramente vamos a ver una gran diferencia, simple y sencillamente nomás en la forma de estar viendo, en la forma de mirar, en el semblante, en el ceño, en la apariencia que nosotros podemos dar. Ahora, todos y cada uno sabemos nuestro testimonio y sabemos nuestro proceso que vivimos en esa conversión que tuvimos una vez que conocimos a Cristo. Pero hay otras personas, ¿sí? Existen muchas historias, existen muchas otras personas que conocemos sus historias simple y sencillamente porque son personas mediáticas, que las conocemos, ya sea artistas, cantantes, futbolistas, deportistas, por el simple hecho de que están en los medios de comunicación. Todos y cada uno de nosotros, o muchos de nosotros, podemos conocer y entender algo de su vida, al menos lo que se aparenta de ellos, ¿sí? Bueno, hoy quiero platicarles de una persona que yo creo que la mayoría de aquí conoce. Se llama Daddy Yankee. Hace ratito le pregunté a mi hija si lo conocía, porque yo no sé si las nuevas generaciones también lo conozcan, pero bueno, ya me comentó que sí, que también lo conocen, y yo creo que muchos de nuestra edad hacia arriba sabemos quién es él, ¿no? Déjenme decirles un poquito sobre él. Se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez, es puertorriqueño, tiene alrededor de 50 años de edad. Se llama también Ramón Ayala, no tiene nada que ver con el Ramón Ayala que canta las canciones norteñas. Ambos son muy talentosos, cada uno en su género. A lo mejor no a todos les gustará los géneros, pero dentro de su género cada uno de ellos es una persona muy talentosa.
Según una pequeña investigación que hice en plataformas como Wikipedia, Instagram, YouTube, incluso varias consultas que últimamente está muy de moda investigar en la inteligencia artificial, bueno, me metí a investigar un poquito más en el campo respecto a este personaje, ¿sí? Y bueno, me di cuenta que hay muchísima información y que todos concuerdan en lo que dicen de Daddy Yankee. Él es considerado el rey del reggaetón. Es un género musical que a lo mejor en su momento aquí Manolo nos puede explicar que él sabe mucho de música. No a muchos les va a gustar, no sé si a él le guste. A mí en lo personal me gusta mucho la música, no soy tan conocedor como él, pero en realidad no es una música que me desagrade. Desafortunadamente las letras y demás, y a veces los ritmos, bueno, se salen un poco a veces rayan en la indecencia, ¿no? En la forma pues de movimientos, bailes, incluso letras. Pero bueno, él fue considerado el máximo pionero, no nomás del reggaetón, sino del reggaetón comercial. O sea, el que deja lana, el que deja dinero. No nomás son cantantes por ahí, es de los más rentables que hubo en su momento. Tuvo éxitos, seguramente van a conocer algunos. Uno se llama Gasolina, esa canción que es muy, muy provocativa, ¿sí? Y la de Despacito, que es una canción que creo que cantó con Luis Fonsi, una canción muy tranquilita, pero que su letra también es muy, muy persuasiva, ¿no? En lo que dice. Bueno, la canción de Gasolina tuvo de 4 a 5 millones de unidades vendidas, y la canción de Despacito tuvo más de 36 millones de unidades vendidas. Entre estas dos canciones, él vendió más de 40 unidades. Es tremendo, esto es una cifra grandísima. Bueno, además él vendió 17 millones de discos, acumuló miles de millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube, y tuvo una gira de despedida que se llamó La Última Vuelta World Tour, ¿sí? Ahí recaudó casi 200 millones de dólares, siendo considerada una de las más rentables en la historia para cualquier artista latino. Tuvo su propia marca personal en calzado, perfumes, ropa, bebidas, muchos artículos más. Tuvo muchas inversiones en negocios, muchas propiedades, bienes raíces, y algo interesante que a mí me llamó mucho la atención y fue uno de los motivos por los que me atrajo a hablar de él. Él es copropietario de un equipo de béisbol de Puerto Rico que se llama los Cangrejeros de Santurce. A lo mejor Oscarín o Oscar han escuchado hablar, que ustedes son más beisboleros. Tuve el privilegio en esta Serie del Caribe de compartir la palabra con ellos. Fueron los campeones de Puerto Rico y estuvieron aquí en la Serie del Caribe. Y bueno, todo lo que se relacione con este tipo de cosas que estamos nosotros muy al tanto de esto y que tenemos el privilegio de compartir la palabra, pues para mí es algo que me llama mucho la atención. Bueno, Daddy Yankee es copropietario, es parte de los dueños de este equipo de béisbol. ¿A qué voy con esto? O sea, muchos datos y a lo mejor mucha información que aparentemente puede no ser tan importante para nosotros. Pero fíjense, con todos estos éxitos, fama, riqueza, influencia que tuvo él declaró que él tenía un gran vacío en su corazón y en su interior. Él se sentía vacío. Raro, ¿no? Si tiene todo, entre comillas o aparentemente. Dice que su orgullo y fama lo mantuvieron alejado de Dios. Y dice que no encontraba un propósito en la vida. Y me pregunto, no sé si el propósito, pues yo creo que lo cumplió, ¿no? Porque él, yo creo que al principio se propuso ser famoso, estar en los primeros lugares, ganar dinero, pues ¿qué no cumplió sus propósitos? Bueno, contando todo esto y sabiendo todo esto, él declaró que no había encontrado el propósito en su vida. Dios en el proceso donde tocó y quebrantó su corazón, lo llevó a declarar su fe en Cristo. Y en el 2023, que fue en la última función de su tour de despedida en San Juan, Puerto Rico, él en el escenario donde estaba cantando, él anunció su conversión ante miles de personas. No recuerdo cuántos, creo que en ese escenario específicamente había como 15,000 personas, si mal no recuerdo. Delante de todos ellos, él declara su conversión a Cristo. Y en el 2025, 2 años después, reaparece públicamente en Miami en lo que es el evento que se llama la Semana de la Música Latina de Billboard, ¿sí? Y aquí anunció que él era un hombre nacido de nuevo. Y hubo cosas bien interesantes que declaró y que desde entonces ha venido declarando en todas sus presentaciones.
Dice, él dijo y ha estado diciendo continuamente que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y dice que no se avergüenza de que Cristo viva en él. Él felicita a sus colegas, específicamente en este evento, él felicitó a sus colegas por todos los premios que ganaron, pero les dijo que hay un galardón mucho más grande que cualquier premio terrenal, haciendo alusión a lo que es la vida eterna. Declaró que ahora las letras de su música se enfocan en predicar el evangelio y en edificar a todas las gentes que lo escuchan. Volvemos a lo mismo, el género puede ser no el que más nos guste o más les guste a la mayoría, pero las letras que él hoy utiliza en lo que él sabe hacer, que es reggaetón, en lugar de utilizarlas para su propia gloria, para ganar dinero, para ganar fama, ahora las utiliza simple y sencillamente para predicar el evangelio y para edificar a aquellos que lo escuchan. Confesó que la fama, el dinero y los aplausos no llenan el vacío que solamente Cristo puede llenar, y él declaró que sin Cristo no era nada. Pidió que no lo idolatren ni a él ni a ningún otro hombre, sino que pusieran sus ojos y su mirada siempre en Jesucristo y en lo alto. Y una declaración impactante que a mí en lo personal me llamó mucho la atención es cuando en el 2023 dijo, en los momentos finales de su tour, de la última vuelta, dijo, y lo quiero leer así tal cual como él lo mencionó. Dijo: pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma. Esta es una declaración poderosísima e importantísima. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche, dijo él, reconozco y no me avergüenzo de decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él. Queridos hermanos, estas declaraciones nos dan testimonio de una persona que ha puesto su mirada en las cosas de arriba, habiendo tenido aparentemente absolutamente todo aquí en la tierra, por encima de las cosas de la tierra, y que muestra claramente un antes y un después en su vida una vez que él ha conocido a Cristo. Es decir, que ha pasado de una vida antigua a una vida nueva. Hay un parteaguas, y ese parteaguas es el que deberíamos de tener todos los creyentes. No olvidemos que una de las cosas importantes de la carta a los Colosenses es que nosotros podamos gozarnos en la plenitud de vivir en Cristo, y específicamente en el capítulo 3 nos lleva a entender que necesitamos nosotros despojarnos de la vieja naturaleza que tenemos, ¿sí? Y que si hemos nacido de nuevo, hoy tenemos una nueva identidad espiritual con Cristo. Y quisiera recordar algunos puntos importantes de la predicación de la semana pasada, donde nos enseñaron Colosenses 3, del 5 al 13, que tomó incluso hasta el versículo 14, que nos va a servir como transición para lo que estamos viendo el día de hoy. Y fíjense, el título que puso Oscar la semana pasada fue: ¿puede el outfit mostrar quiénes somos? Si alguno no vino la semana pasada o no estamos muy familiarizados con este término, ¿sí? El outfit, bueno, pues es la manera en que estamos vistiendo y la forma en que nosotros, o las ropas que usamos, ¿no? Y se concluyó que definitivamente sí puede comunicar en qué andamos o qué estamos haciendo. Ahora, temas importantes se tocaron ahí, por ejemplo, el versículo 9 que dice: habéis desechado al viejo hombre. La traducción de la palabra original de desechar o despojarse habla de desvestirse, desnudarse, tal como nos lo dijo, de quitarnos la ropa, ¿sí? Quedarnos sin ropa tal cual. El versículo 11 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre. Esto hace referencia a un nuevo estilo de vivir. Versículo 12 dicen: vestíos pues como escogidos, seleccionados o santos y amados. Entonces, si unimos estos tres conceptos en estos versículos que vienen en la palabra, como nos lo mostraron la semana pasada, podemos ver algo bien interesante. Dice: habéis desechado al viejo hombre, os habéis vestido del nuevo hombre, vestíos pues, dice la palabra, como escogidos, seleccionados y amados. Y también se hizo mención de las ropas que correspondían al viejo hombre. Versículo 5: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y versículo 8 y 9: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas y mentiras. Y al mismo tiempo se hizo mención de las ropas del nuevo hombre. Al decir nuevo hombre estoy hablando de la humanidad completa, no específicamente del género masculino, sino de la humanidad completa. A esto se refiere. Las nuevas ropas que habla el versículo 12 y 13, aquí se habla del estilo, que es precisamente ser escogidos, santos o seleccionados y amados. Y las ropas como tal
son la misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar al prójimo y perdonar. Bueno, se terminó hablando la semana pasada sobre vestirse con la ropa del amor, ya específicamente en el versículo 14, y se mencionó que esto equivalía como a un abrigo, a un cubre todo, ¿sí? Bueno, yo lo veo metafóricamente, sí, también como un abrigo, pero también lo veo como un saco. Por ejemplo, cuando estás tú vistiendo de forma elegante en un evento importante, no importa cuánta ropa lleves abajo. Puedes tener una camisa muy bonita y puedes tener una ropa interior muy bonita, pero encima vas a llevar algo que va a cubrir absolutamente todo, y ese es el saco. Y si se usa adecuadamente, de acuerdo a los principios de etiqueta, el saco le va a dar a toda la vestimenta coherencia, orden y un balance completo, ¿sí? A todo el conjunto. Y precisamente vamos a profundizar en este pasaje que habla sobre el amor, sobre la paz de Dios y sobre el agradecimiento. Me gustaría que me acompañaran con sus Biblias a leer Colosenses 3. Los versículos de hoy son 14 y 15, pero me gustaría que leyéramos desde el 1 para terminar de entrar en contexto. Si lo tienen, me dicen en cuanto lo tengan. ¿Listo? Ok, déjenme hacer lectura. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas viene este pasaje que es específicamente para el día de hoy, 14 y 15. Dice: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Bueno, una vez leídos los pasajes del 1 al 13, que son los que se enseñaron el domingo pasado, para el contexto completo podemos ahora sí enfocarnos en estos dos últimos, que es 14 y 15. Si gustan, vamos a leerlos conjuntamente, versículos 14 y 15 de Colosenses 3. ¿Lo leemos? Ok, dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí se mencionan tres puntos, tres temas muy importantes. El primero dice que por encima de todo nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. El segundo dice que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Y el tercero dice que seamos agradecidos. Y vamos a ver cada uno de estos tres temas de forma un poquito más a detalle. El versículo 14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya habíamos hablado algo sobre esto en la introducción. Bueno, los versículos previos nos hablan de quitarnos la vestimenta del viejo hombre y vestirnos con la del nuevo hombre. Y ahora nos habla de otra cosa, que es el vínculo perfecto, ¿sí? Con el cual debemos vestirnos por encima de todo lo demás, que es específicamente el amor. Ahora, primero es importante entender que el amor del que nos está hablando aquí se refiere al amor perfecto que solamente Dios puede dar, que es el amor ágape. Ya habíamos estudiado sobre él cuando vimos el fruto del Espíritu, ¿sí? Todas
el fruto que viene aquí, las 9 virtudes de Gálatas 5, 22 y 23. Bueno, ya habíamos hablado sobre esto. Entonces, vale la pena recordar que nosotros no podemos dar ese amor, solamente Dios lo puede dar. Ahora, no hay que olvidar que es Dios mismo el que lo hace a través de nosotros. ¿Sí? Vamos a ir tomando puntos sobre esta enseñanza. Ahora, para poder dar este amor, y reforzando esto, solo podemos experimentarlo si el Señor nos ha rescatado y nos ha capacitado para hacerlo. En otras palabras, para poder amar de esta manera es necesario que hayamos nacido de nuevo. Si no, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque si no hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo no está en nosotros. Y si el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer, entonces si no hemos nacido de nuevo, no podemos hacerlo. Dios no lo puede hacer a través de nosotros. Todo esto quiere decir que si hemos sido salvados a través de la fe en el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, ¿sí?, quien se entregó su vida por todo aquel que ha creído y confiado en Él, entonces podremos amar de esta manera. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo creo que la mayoría aquí tenemos en claro que la salvación es por fe y no por obras. Incluso Pepe leyó un pasaje ahorita en la enseñanza que tuvimos, donde se ve que todo es por fe. No es por las obras buenas, por la limosna, porque fui a la iglesia todos los domingos, porque intenté ser bueno, porque le hice el bien a los demás. Fíjense lo que dice el pasaje: a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Todo se trata de fe, de la fe en ese sacrificio, que solamente el Espíritu Santo puede darnos ese entendimiento de que la salvación es por gracia y misericordia, y solamente depende de Dios, no de mí. Regresando al pasaje, el versículo termina hablando del amor como vínculo perfecto, y la palabra original de vínculo es sindesmos, y se traduce como algo que une, un vínculo, una atadura, una cadena, incluso un ligamento con el que nuestras articulaciones están unidas. Es decir, aquello que sujeta o mantiene unidas varias cosas. Esto es como se traduce la palabra vínculo en la original. En el contexto que estamos estudiando, podemos entonces entender el amor también quizás como un cinturón que si no lo traemos puesto, pues todas las virtudes o la ropa de las virtudes anteriores se desarmarían y se caerían del cuerpo. Me hizo recordar cuando estaba haciendo pues aquí el manuscrito, me recordó a Cantinflas, a Clavillazo, que a lo mejor las nuevas generaciones no los van a conocer mucho, pero a lo mejor conocen a un Mr. Bean, ¿sí?, que a veces salen con los pantalones caídos y van caminando, bailando, y bueno, la ropa totalmente por ningún lado. Así se me figura un poquito ese cinturón que sujeta toda la ropa para que esté en el lugar donde debería de estar. Es un poquito una figura metafórica, ¿no? Ahora, podríamos también ver metafóricamente el amor como una chamarra que nos cubre de climas o situaciones extremas. Por ejemplo, el solo hecho de vestir una camiseta, ropa interior o cualquier ropa ligera no nos protege de condiciones extremas. Tenemos las ropas, pero si hay un frío extremo, pues esta ropa no va a ser suficiente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ponernos una chamarra para protegernos del frío extremo que estemos pasando. Ahora, es bien interesante entender que no para todos la temperatura frío significa lo mismo a un grado específico. Si nosotros aquí en Guadalajara vamos a comprar ropa y compramos una chamarra porque nos dijeron que este próximo invierno va a estar bien pesado, pues vamos allá y a lo mejor nos compramos una de un material térmico donde tenga a lo mejor una pelucita por dentro, y ya estamos muy felices con nuestra chamarra que no nos va a dar frío. Quisiera ver que se lleven esta chamarra a Siberia o Alaska, aun cuando no haga frío, a ver si les es suficiente. Eso mismo pasa con nuestras vidas. Las circunstancias de cada persona son totalmente diferentes, y el amor como tal, ahorita vamos a ir viendo cómo es el vínculo perfecto, como dice aquí, para que todas las virtudes puedan trabajar a favor de nosotros, obviamente, pero para siempre estar dando honra y gloria a nuestro Dios. Si aplicáramos esta metáfora a nuestra vida espiritual, podríamos entender también el amor como esa capa protectora que cuida de las relaciones humanas en cualquiera de nuestras tempestades personales que podamos tener, como por ejemplo conflictos, orgullo, esa amargura en el corazón que hay cuando no perdonamos a una persona, o un resentimiento que podamos tener contra otra persona. Conozco muchos creyentes, incluso yo lo he experimentado por mucho tiempo,
que podemos tener esa amargura y un resentimiento, y la realidad es que no estamos dejando que ese amor que Dios, con el cual Dios nos proveyó, trabaje en beneficio de todas las demás virtudes, y para que podamos nosotros perdonar, que podamos ser pacientes. Y ¿saben qué? Se los digo por experiencia, te estás quitando una carga de encima y puedes vivir con una tranquilidad y con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es precisamente lo que sigue ahorita en el pasaje que estamos viendo. Me gusta mucho cómo Pedro está de acuerdo con esto. En 1 Pedro 4:8 dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Fíjense lo que dice: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Me hace un poquito de relación, ¿no? Cómo el amor cubre, de acuerdo a la carta de Pedro, y cómo Pablo nos habla que el amor cubre y va por encima de todo. Estamos viendo cómo están en el mismo canal, y creo que nosotros en un entendimiento deberíamos estar también en este mismo canal. Si tenemos misericordia, bondad y paciencia, pero no tenemos amor, entonces la vestimenta está incompleta, y todas estas tempestades de las que hemos estado hablando nos estarían atacando de manera tremenda, y además toda nuestra vestimenta carecería de peso, de protección y de elegancia. De nada nos sirve tener esa ropa interior muy bonita y muy limpia si todo lo de arriba lo tenemos sucio, y si no usamos el amor precisamente para que sea esa coyuntura entre todas las demás virtudes. ¿Cómo están las ropas que vistes tú actualmente? Le hablo a creyentes, le hablo a personas que aún no conocen a Cristo, le hablo a todo el mundo. ¿Cómo están esas ropas que tú vistes actualmente? Si tú ya has nacido de nuevo, ¿son las mismas ropas que no te has quitado? Esas del viejo hombre que ya se supone que las tendrías que haber quitado, tirado y quemado inclusive para que nadie más las vuelva a usar. Ahora, si no has nacido de nuevo, si aún no conoces a Cristo y por lo tanto no has confiado y no has descansado en Él, entonces no sientes que toda esa ropa sucia que cargas es totalmente incómoda, molesta, pesada, y por momentos te estás asfixiando y no te deja ni respirar. Es una pregunta que creo que deberíamos estarnos haciendo todos. La ropa que aquí se menciona como el viejo hombre está completamente sucia, podrida, maloliente, literalmente, ¿eh? Así está esa ropa sucia que tenemos, o que si aún no la hemos quitado, aún como creyentes, así está, sucia, maloliente, podrida, apestosa. Mientras no te la quites y te pongas la nueva, no podrás tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Cristo puede dar. Sí, perdón. Este pasaje que estás hablando, ¿está relacionado, o puedo pensar que está relacionado cuando el Señor Jesús habla de la parábola de las bodas? Dice que ya ves que no vienen a la boda la gente, los que fueron invitados, entonces ya les hace un llamado y dice que traigan a todos, pero encuentran adentro a alguien que no trae ropa de boda. O sea, no está vestido correctamente y él es sacado y echado, pero los demás que vinieron no traían a la gente que encontraron en la calle, porque llevaron a todos. Fue el Señor el que les dio la ropa para la boda. El rey o el padre del que estaba casando los mandó llamar, pero él les dio la ropa. Él los vistió. Moraleja, no, o sea, era el pueblo de Israel el invitado, ellos lo rechazan, y llegamos los gentiles a ser el pueblo de Dios. Pero no teníamos ropa para las bodas porque no era nuestra costumbre. Así es. No, exacto, o sea, no éramos nosotros, no estábamos listos, pero somos los que estamos disfrutando del banquete, porque Él nos invitó por su voluntad. Así es. Y la ropa nos la va a dar Él. Así es. Porque si no, entonces otra vez es esfuerzo humano. No tenía ropas de bodas, pero es sacado. ¿De acuerdo? Y los que fueron invitados, él les dio la ropa. Sí. Eso que mencionas es interesante. De hecho bien, lo menciono aquí en los siguientes frases que tengo. No, pero está perfecto, porque yo no había considerado ese pasaje y encaja perfectamente también en esto, y estamos hablando de lo mismo. Si lo volvemos a traer a lo que estamos estudiando, imagínense, aquí estamos hablando, este pasaje habla de una boda donde hay alguien que no está para nada vestido como corresponde al evento importantísimo que está dando. Sí, simple y sencillamente no trae lo que debe, y como dicen, esa ropa ni siquiera fuimos a comprar nosotros, el Señor la puso en nuestras manos. ¿Qué pasa cuando nosotros? Sí, la gracia, así es un regalo, así de sencillo. Así de sencillo. ¿Qué pasa
si nosotros pasamos cerca de una persona que está en situación de calle, que no sé si lleva sin bañarse semanas, meses, incluso conozco gente dentro de algunas ocasiones que hemos ido a compartir, gentes que llevan años sin bañarse y sin cambiarse las ropas. ¿Cuántos metros les gusta que tengan que pasar para no percibir ese olor que ellos emanan? ¿1 metro, 2, 5? Algunos desde 5 metros tú te das cuenta de eso. Eso pasa también con nosotros. Si no nos hemos cambiado esas ropas que están sucias y apestan, no nomás nosotros vamos a estar asfixiándonos, todo el mundo alrededor vamos a estar dañando, ¿sí?, todo eso que nos rodea. El amor envuelve y une perfectamente cada pieza para que nuestro traje espiritual cumpla su propósito. El segundo tema que viene aquí está en la primera parte del versículo 15 y dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y fíjense qué interesante, que hay un conectivo muy notorio, que es la palabra y esto quiere decir que si nosotros nos hemos quitado las ropas del viejo hombre y nos hemos vestido con las nuevas, ¿sí?, entonces la paz de Dios gobernará nuestros corazones. ¿Sí? Este conectivo nos hace ver que hay relación entre lo anterior y lo que estamos ahorita mencionando. Y aquí hay otra palabra muy interesante. La palabra original traducida como gobernar, que es bravegueto, se traduce como gobernar, juzgar o actuar como un árbitro. Lo que hace el árbitro al momento de ejercer la justicia en un evento específico, o en un partido, o en una pelea, en lo que sea, eso es la palabra bravegueto, que aquí se está traduciendo como gobernar. Entonces, ellos deciden el resultado de una competencia o una situación de acuerdo a una regla que están poniendo, o que existe una regla. Si nosotros aplicamos esta idea a nuestro pasaje, podemos entonces entender que por soberanía de Dios nos resulta a todos nosotros esas ropas nuevas que se supone que no se supone, que estamos seguros que hemos recibido en nuestras propias manos, es una gran bendición para cada una de nuestras vidas. Es decir, si hemos nacido de nuevo y nos hemos quitado las ropas del viejo hombre y nos hemos vestido con las del nuevo hombre, entonces Dios en su soberanía ha decidido que tendremos esa paz que solamente Él puede dar. Ahora, no nos podemos quedar solo con esto. No olvidemos que quienes hemos nacido de nuevo, la paz de Dios ya la tenemos, está con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no tiene reclamo para con nosotros, porque Cristo cargó absolutamente todo en la cruz. Él ya lo cargó por nosotros. Qué maravilloso es poder descansar en todo eso, en lugar de estar peleando por querer ser mejor cada vez para poder ser aceptado con Dios. Si tú tienes esa fe en Cristo y has entendido que la salvación es a través de Él y solamente por Él, por pura gracia, como un regalo, tú puedes tener esa certeza de que has nacido de nuevo y que el Señor te ha recibido en sus manos. Y ya no tienes que estarte peleando con nada. Simplemente verlo y esperar y ver qué es lo que pone en tus manos para que con eso te vistas. Y esto es algo maravilloso, algo que si lo pudiéramos entender a plenitud, descansaríamos completamente y no tendríamos absolutamente ningún agobio en ningún esquema y en ninguna parte de nuestra vida. Esto nos lleva a poder estar entonces también en paz con todos, y esto, como habíamos dicho anteriormente, como un fruto, como parte del fruto del Espíritu. Quiero preguntarte, ¿has tenido o has entendido que aunque la carne está presente ya no nos domina? Acuérdate que antes pecábamos por obligación, porque no nos quedaba de otra, ¿sí? Porque el pecado era el que nos gobernaba. Ahora que hemos conocido al Señor, en este momento ya nosotros tenemos la opción y podemos ver a Cristo. Y si lo vemos, todo esto será una realidad en nuestra vida. Pero si no lo vemos, estaríamos regresando otra vez a nuestra carne, y es cuando la carne otra vez, como si le prendemos fuego a la gasolina. Se prende porque se prende. Esto es una realidad. Si ves a Cristo, esto es una realidad en tu vida. Si no lo ves, absolutamente todo va a ser gobernado por nuestra carne, y es cuando vienen las situaciones complicadas. ¿Está tu enfoque en la obra de la cruz, donde Él murió para dar vida a todos los que hemos creído y confiado en ese sacrificio? ¿Le has cedido el control de tu vida a Dios, o sigues todavía con esas ropas sucias, malolientes, que solo te llevan a sentirte asfixiado sin encontrar el verdadero propósito en la vida? Como decía Daddy Yankee, ¿no? Tenía todo, pero no tenía
decía que no había encontrado un propósito en la vida. Aquí podemos ver la importancia de verdaderamente nosotros estar en Cristo. Vístete con esas ropas nuevas, no con esa ropa sucia y echada a perder. Esas ropas Dios te las ofrece y Dios te las pone en tus manos. Es importante entender esto, verlo y poner las manos y decirle: gracias, Señor, aquí estoy, dámelo con lo que quieras que me vista. Ni siquiera esfuerzo para ir a comprar esa ropa tenemos que hacer. Él las pone en nuestras manos. Podemos entender que seguir con la manera de vivir del mundo o que el mundo manda ya no corresponde a un hijo de Dios. Y si lo hacemos, entonces no podremos gozar de esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y con esto concluimos con el tema 3, que es, viene en la última parte del versículo 15, donde dice: y sed agradecidos. Aquí viene nuevamente ese conectivo y, que también nos lleva a entender que hay relación entre todo lo demás con esto nuevo que es el agradecimiento. Nuevo en este pasaje, digo, también la palabra habla en todas partes sobre el agradecimiento, pero este conectivo nos lleva a entender que hay esa relación con los versículos anteriores. La palabra agradecidos en el original es eucaristoi y nos habla de un agradecimiento o de esa acción de dar gracias. Nos lleva a entender, ¿sí?, que hemos sido favorecidos por Dios. Si no entendemos que hemos sido favorecidos por Dios, entonces no vamos a agradecer nada, nunca. En ocasiones decimos, muchas veces, es que tenemos derecho a tener esto, es que lo merecemos porque le he echado muchas ganas, es que lo logré con mis esfuerzos, es que he trabajado tanto que por eso tengo lo que tengo. A ver, si este es el pensamiento que tenemos, entonces la percepción de las cosas cambia por completo. Y en lugar de agradecer, vamos a exigir algo erróneamente, ¿sí? Fíjense, vamos a exigir algo erróneamente cuando en lugar de agradecerlo, vamos a creer que tenemos la obligación o el derecho de tenerlos y el otro tiene la obligación de dárnoslo. Alguien aquí podrá decirme que quizás estos pensamientos humanistas o estas ideas son lo correcto, porque a lo mejor es con lo que hemos crecido sobre todo durante estos tiempos, y sobre todo los jóvenes, los niños hoy en día han crecido creyendo con estas filosofías psicológicas o humanistas que hoy merecemos todo lo que tenemos simple y sencillamente porque soy yo, porque como a mí nadie me pidió mi opinión y a mí me trajeron sin que me preguntaran si quería estar en este mundo, entonces tienen que darme todas las cosas que debo tener. Es una aberración, es una cosa tremenda esto. ¿Y saben qué? Lo triste es que muchos de nuestros jóvenes se lo creen eso. Pensemos en un corredor famoso, sin decir nombres, estos jamaiquinos o caribeños que están impresionantes, un cuerpo atlético impresionante, que tienen genéticamente, los vemos totalmente preparados para las carreras y que son generalmente los que quedan campeones en las Olimpiadas o en todas estas competencias. Bueno, ¿qué hubiera pasado si Dios en su soberanía hubiera permitido que uno de sus ligamentos que unen sus piernas, o si uno de sus tobillos, o si uno de sus talones no funcionara 100% bien? Estamos hablando de un gran campeón. A lo mejor alguien aquí me podría decir, bueno, pues con una cirugía se le puede solucionar, ¿no? O sea, una operación quirúrgica y pues le dejamos las cosas bien para que él pueda seguir haciendo sus cosas. Puede ser, pero ¿qué tal si Dios en su soberanía hubiera permitido que esta cirugía no hubiera tenido el éxito con el cual fue planeada que se hiciera? Y no queda bien. Muchas veces hemos visto operaciones que se hace absolutamente todo de acuerdo a lo científico, a los doctores que lo hacen, y no entendemos por qué no puede tener un hijo una persona que se supone que todo está bien, o por qué la enfermedad no cede, si todo se ha hecho perfectamente y al pie de la letra como debe hacerse. Bueno, ¿qué tal si Dios en su soberanía permite eso? O pensemos también en algún cantante o en algunos cantantes que tengan esas voces maravillosas de ópera, esos tenores que nomás de escucharlos 10 segundos hasta se te enchina la piel. ¿Qué hubiera pasado si Dios en su soberanía hubiera permitido que tuvieran alguna infección en su garganta y que alguna bacteria o algún virus les dañara completamente sus cuerdas vocales
y se les acabó aquello con lo cual ellos valían humanamente hablando. ¿A quién le habrán agradecido sus éxitos estos grandes deportistas, estos grandes cantantes? A sus entrenamientos, a sus prácticas, a su disciplina, a levantarse diario a las 5 o 6 de la mañana para entrenar, a decir, es que yo como he entrenado tanto, por eso he llegado a donde he llegado. Ahora, ojo, esto definitivamente es bueno, definitivamente hay que entrenar, hay que tener una disciplina, por supuesto, esto hay que hacerlo, pero el mayor agradecimiento siempre debe ser a Dios. ¿Por qué? Por esos dones, talentos y habilidades que hemos recibido de Él, como esas ropas que hemos puesto las manos para que Él las ponga en nosotros. Entonces ya nomás nos queda vestirnos de esas ropas que Él nos dio y hagamos lo que corresponde, claro, pero que sea no para honra y gloria nuestra, como decía Daddy Yankee, que él dice, no me idolatren ni a mí ni a ninguno de los hombres, sino pongan sus ojos y su mirada en Cristo. La honra no es para uno, aunque tengas genéticamente seas el superdotado, no se te olvide que eso también te lo dio Dios. Utilízalo para su honra y para su gloria. Dios en su gracia nos ha favorecido. Y regresando y terminando ya en este pasaje, es importante entender que el ser agradecidos no solo es un sentimiento pasajero, ¿sí? Es un estilo de vida que fluye a través de esa paz que Cristo nos da. Y quisiera terminar con una frase, a lo mejor una frase que resuma todo esto, aunque son solamente 2 pequeños versículos, pero hay 3 puntos tan importantes que es muchísima información la que podemos tener. Me gustaría dejarles esto y no sin antes decirles algo. ¿Qué pasa cuando a un niño se le da todo o a un joven se le da todo? Hablando del agradecimiento. No aprecia nada. ¿Qué pasa si tú dices, no, es que no quiero que sufra lo que yo sufrí, le doy todo? Estoy de acuerdo que el papel del padre es cuidar la seguridad y el crecimiento y absolutamente toda la parte integral de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con ese joven que le das todo y que en un momento dado ni siquiera observa y agradece lo que el padre está haciendo por él? ¿Va a ser agradecido él en alguna ocasión? Es más, va a creer que lo merece y va a ser una situación bien complicada y triste. ¿Para qué? Para él, y porque nunca va a estar en paz, y para todos los que a su alrededor están. Entonces es importantísimo esto, digo, aplicándolo de una forma práctica, es importante que nunca olvidemos este tema. Quiero terminar con esto. La paz de Cristo podemos tenerla solo cuando el amor cubre el proceso de vestirnos con las virtudes de nuestra nueva naturaleza, y esto nos llevará a vivir agradecidos cada momento de nuestras vidas. Déjenme leerlo nuevamente. La paz de Cristo podemos tenerla solo cuando el amor cubre el proceso de vestirnos con las nuevas ropas y con las virtudes de nuestra nueva naturaleza, y esto nos llevará siempre a vivir agradecidos en cada momento de nuestras vidas. Amén. Padre, te damos muchas gracias nuevamente por este